Queridos hermanos, Dios los bendiga. Quien como Dios, soy el Padre Franco. Y en este video me quiero tomar unos segundos para reflexionar sobre este sínodo de la sinodalidad que está atravesando la Iglesia Católica durante este año y parte del año que viene, en donde se van a tratar distintos temas, y entre ellos el más complejo es sobre, la homosexualidad, el tema de la ordenación de mujeres. A este respecto, el cardenal Hollerich, que es el que está encargado de ser el redactor de este sínodo sobre la sinodalidad, ha tenido algunas declaraciones polémicas que primero no responden al magisterio de la Iglesia, segundo tampoco responden a la realidad del sacramento como tal. Es decir, la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica no es una prohibición disciplinar y no tiene que ver con la exclusión de la mujer del orden, sino que tiene que ver con aquello que el Señor ha querido. Muchas mujeres lo seguían a Jesús, como dice el cardenal, por supuesto. Jesús amaba a las mujeres, por supuesto. Jesús la tenía en cuenta y tenía discípulas, cosa que en esa época no se usaba, por supuesto. Pero justamente todo eso demuestra el por qué es importante que no sean sacerdotes, porque si el Señor Jesús hubiese querido que las mujeres accedan al orden sagrado, lo hubiera hecho, como hizo tantas otras cosas que en la época eran irruptivas. Y sin embargo no lo hizo. No lo hizo no porque simplemente iba a causar problemas en la época o porque no se usaba en la época, porque, insisto, Jesús hizo un montón de cosas irruptivas, sino simplemente por una identidad del sacramento. El sacramento, cualquier sacramento, tiene materia y forma, es decir, hay algo que es el sustento que se necesita para que el sacramento se produzca, ¿sí? En la Eucaristía, por ejemplo, es el panásimo. Yo no puedo consagrar una prepisa por más que sea harina y agua, ¿sí? No se puede, porque es otra cosa. Es parecida pero otra cosa, no hay materia. Entonces en el sacramento del orden sagrado, la materia del sacramento es el varón. No porque se le haya ocurrido a la Iglesia, no porque la Iglesia sea machista, no porque la Iglesia excluya a las mujeres. Hace falta simplemente entrar a una Iglesia católica para darse cuenta de que el 70% de la feligresía católica es mujer, y en todos los puestos dentro de una parroquia, casi el 90% son dirigidas por mujeres. Las mujeres dirigen los grupos de oración, dirigen Cáritas, dirigen las secretarías parroquiales, dirigen los jóvenes, dirigen la liturgia, guían en la misa, leen las lecturas, es decir, son ecónomos. Bueno, la mayoría de las actividades está trazada por la mujer, y la Iglesia Católica ha puesto a la mujer en un pedestal con la Virgen María, que es una criatura, es una mujer y es la más excelsa de las criaturas. Entonces, este cardenal, hay que tener cuidado. Digo, estamos en una época de la Iglesia donde la Iglesia, algún sector de la Iglesia está buscando congraciarse con lo más bajo y burdo del mundo. No lo digo por ordenación de mujeres, estoy hablando de un espíritu. Es decir, hay un sector de la Iglesia que hoy en día quiere congraciarse no con todo aquello que tenga que ver con lo virtuoso dentro del mundo, con la justicia, con la paz, con el desarrollo de la conciencia, de la ecología, como ha hecho el Papa en esta última exhortación apostólica, con los lazos de solidaridad, con los avances tecnológicos, etcétera, sino con las regresiones que tienen que ver en la moralidad. Y se ha subido un sector de la Iglesia a una barca donde ha perdido la fidelidad al Evangelio por buscar verdaderamente congraciarse con el mundo, y no es a lo que el Señor nos ha llamado. Él nos dijo que nos enviaba como oveja en medio de lobos, es decir, no tenemos que tenerle miedo a ir contracorriente. Justamente es eso. Cuando Jesús habla y la gente se le va, dice que es un discurso muy duro, Él no frena a sus discípulos, Él los mira y le dice: ¿ustedes también se quieren ir? ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, la razón de verdad de cómo tiene que ser el hombre la encontramos en Dios.
La razón de verdad de cómo tiene que ser el mundo la encontramos en Dios. La razón de verdad de cómo tienen que ser las cosas la encontramos en Dios. Porque Él es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, una teología que mira más acomodarse a las lógicas ideológicas del mundo y no a la lógica divina, a la pedagogía divina, es una teología que se ha convertido en sociología y que usa el nombre de Dios simplemente para implantar realidades que no tienen que ver ni con la evangelización ni con la santificación del mundo. Por eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces estas personas que incluso son cardenales, obispos, sacerdotes, laicos, que ocupan puestos importantes dentro de la iglesia, cargan también, no solo con una historia, sino también con deficiencias y errores grandes. Y muchas veces esa necesidad de congraciarse con el mundo, pensémoslo bien, para llevar más almas a Dios, hace de que se suban en esta lógica que muchas veces excluye al Evangelio para incluir al mundo. Y nosotros tenemos que incluir al Evangelio para que el mundo acepte la verdad del Evangelio y pueda ser transformado por esa verdad. Pero no porque nosotros nos cerramos al mundo, nosotros queremos ser fermento del mundo, sal de la tierra, luz, fermento de esta masa, pero siempre siendo lo que somos. La identidad cristiana, la identidad católica, su magisterio, no son cosas que simplemente se tengan que rever y que se puede saltear de un lugar a otro. Este cardenal decía, bueno, eso hay que reverlo, tenemos que verlo, hay que modificarlo. Nosotros los católicos creemos de que verdaderamente Dios se revela a través de la Sagrada Escritura, pero también a través del magisterio y de la tradición, y que los tres conjuntos forman el gran misterio de la revelación de Dios. Por lo tanto, no puede haber contradicción entre ellos tres, sino que cada uno bebe del otro. Por eso no podemos nosotros simplemente decir, bueno, esa era doctrina vieja. No, hay una gran tradición con mayúscula y con minúscula que alimentan el magisterio y que el magisterio explicita. Nuestras verdades de fe no son verdades que están atadas a la circunstancia y al tiempo. Son verdades que justamente brotan del corazón de Dios, de su voluntad y de su inteligencia. Y Dios todo lo que dispone a través de Él lo dispone con un orden. Y en ese orden, ¿qué se encuentra? Un motivo. Y en ese motivo está la vocación y la finalidad de la creación. Dios se ha manifestado de ese modo por un modo particular y ha creado al hombre de este modo por una realidad particular. Nos olvidamos de que el hombre está asignado por el pecado. Por eso todo lo que brota de las ideologías y de las cosas, de las personas que viven en pecado o que han ido en contra de la ley de Dios y de las cosas de Dios, bueno, verdaderamente no son cosas que tienen que ver con la bondad de la creación de Dios, sino que tiene que ver más bien con el desajuste que ha generado el pecado. Tenemos que tener cuidado porque no nos podemos olvidar, como Iglesia Católica, no nos podemos olvidar de que el hombre está marcado por el pecado y que muchas de estas inclinaciones, muchas de estas ideologías, muchas de estos eslogans que a veces sectores de la Iglesia abrazan, están profundamente trazados por el pecado, por la precariedad humana. No estoy hablando de la debilidad, estoy hablando de utilizar la debilidad humana para la ideología, para establecer una ideología y a su vez utilizar la ideología para seguir precarizando la humanidad y alejándola de Dios. Y nosotros no podemos ser ni cómplices ni podemos ser inocentes con esto. Por eso te invito a rezar por este sínodo de la sinodalidad para que sea verdaderamente el Espíritu Santo el que lo motive y que avive y no se infiltre otro espíritu dentro de él. La Iglesia no tiene que tener miedo de reflexionar sobre cualquier realidad. No tiene que tener miedo de enfrentar cualquier realidad. La Iglesia es una iglesia con los pies sobre la tierra y con el corazón en el cielo. No tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que tener siempre la certeza de que tiene que estar todo mediado por la oración, por la búsqueda de las cosas de Dios, de su voluntad y por la fidelidad a Dios, que en este mundo se da a través de la fidelidad a la Iglesia, a su magisterio, a la revelación y a la tradición.
Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Pongámonos en oración.